Gracias, Fede. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ante todo, nuevamente muchas gracias por esta invitación y participación este año. Y como comentaba Alejandra recién, la idea es contar un poco y compartir el caso que estuvimos trabajando con Andrés en lo que es Río Uruguay Seguros, en la parte de lo que es transformación digital y customer experience. Antes de darle la palabra a él, quería hacer una breve introducción de qué es lo que ofrecemos desde el lado de BSmart, y con lo que estuvimos trabajando con Río Uruguay, de manera tal de dar un primer paso sobre la temática. En principio, un par de slides rápidos solo para comprender de qué se trata, de lo que vamos a hablar más adelante y de qué es lo que está ofreciendo BSmart hoy. Hoy nosotros ofrecemos diferentes soluciones analíticas para resolver problemáticas de negocio puntual. Hace más de 20 años que estamos en el mercado local, tenemos oficinas tanto en Argentina como en Chile, y contamos con un equipo de consultores que tienen en promedio más de 5 años de experiencia, con mucha capacitación y especificación en cada uno de los temas puntuales. Si bien desde BSmart ofrecemos un abanico bastante grande de soluciones, hoy un poco nos vamos a concentrar en una que tiene que ver de Experience Analytics, que está ahí ya mencionada, pero básicamente son soluciones orientadas a resolver problemáticas en lo que es marketing digital, donde se incluye inteligencia artificial aplicada. Si bien hoy no vamos a hablar mucho sobre el tema de inteligencia artificial, me parece muy interesante poder comentar que desde BSmart ofrecemos estas soluciones de inteligencia artificial hace ya bastantes años y siempre con la intención de que un modelo de inteligencia artificial, una herramienta que esté basado, sea de alguna manera transparente para el usuario el que lo utiliza, de manera tal de que pueda aprovechar todos los beneficios, sea a través de recomendaciones, cálculo de probabilidades, respuestas automáticas, etcétera, pero que el usuario no tenga que ser un astrofísico o una persona que tenga muchísimo conocimiento de lo que es machine learning, data mining, etcétera, para que pueda aprovechar estos beneficios. Como les comentaba, un poco la idea de hoy es comentar lo que se estuvo haciendo junto a Andrés con la plataforma de Experience Analytics. Sin embargo, vamos a aprovecharnos un poco de él y para que nos cuente un poco más de todo el proyecto de transformación digital que creo que es más que interesante. Y ahora sí, un poco para darle pie a la charla, un poco la idea antes de comenzar es hablar de todo lo que sucedió este año con el tema COVID, con el tema aislamiento, etcétera, donde claramente hubo nuevos, en realidad no sé si son tan nuevos, pero sí retos y riesgos en todos lo que son los proyectos de transformación digital y claramente desde el punto de vista de experiencia del cliente. ¿Por qué digo esto? Porque acá pusimos 6, son claramente muchos más, pero 6 temas que preocupan y preocuparon mucho a los clientes que estaban o bien arrancando o bien transitando el proyecto de transformación digital, donde se dieron, vamos a decir, la cara con la necesidad de tener todos estos canales listos para justamente esta época cuando quizás no estaba planificado así. Y dentro de estos 6 puntos podemos hablar comunicación digital para todo el mundo. Acá cuando hablamos de comunicación digital, básicamente era el único medio por el cual hoy podrías hacer publicidades, notificaciones, cualquier tipo de aviso o cualquier tipo de interacción con los clientes se tenía que basar en una herramienta digital. Esa herramienta puede ser una plataforma de comunicaciones, como así también una plataforma que le das al cliente para que transaccione con vos. Y ahí nos empezamos a hablar del tema de la usabilidad. O sea, ¿qué tan sencillo es para los clientes utilizar las plataformas que nosotros, si bien pensamos, y creo que esto Andrés va a hablar bastante, pero que pensamos que iba a ser la manera más adecuada para que el cliente se sienta cómodo, después, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo los clientes utilizan esa plataforma? ¿Es realmente la forma en que la presentamos, la manera
más adecuada? Si seguimos con el tema de comunicación y más allá de las plataformas, ¿cuál es el canal adecuado para comunicarse con cada uno de nuestros contactos o con cada uno de nuestros clientes, proveedores, etcétera, todo el mundo? Poder identificar de manera, digamos, implícita o explícita, ¿sí?, cuál es el canal adecuado es muy importante, y acá las herramientas de análisis de experiencia del cliente nos pueden decir si la persona, por ejemplo, interactúa más por, vamos a decir, email, la web, la app mobile, una plataforma híbrida, landing pages, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de esto, poder identificar cuál es vamos a decir, el método correcto, el método que llegó o nos trajo más beneficios a la hora de atribuir, por ejemplo, la publicidad que estamos pagando, sea ads, sea publicidad masiva, lo que fuese, sea poder atribuir correctamente, es claramente un nuevo reto, porque antes quizás era más sencillo cuando uno tenía la interacción personal o tenía la capacidad de averiguar o preguntarle directamente al cliente. Hoy, como todo o prácticamente todo es digital, poder atribuir correctamente a las acciones de marketing, publicidad o inclusive calidad de manera adecuada para poder saber qué acciones fueron quizás más beneficiosas o qué acciones fueron las que los clientes interactuaron más, es claramente muy, muy importante. De todo esto, hablar de nutrición de la información es poder capturar cada vez más información de manera tal de vuelta, poder identificar cuál es el canal adecuado, armar una buena comunicación digital. Cuando hablo de buena comunicación, hablo de personalización, hablo de automatización, entender si las plataformas que se están ofreciendo los clientes con la información que nos proviene nos permiten mejorar aún más, es claramente un punto más que importante. Y desde ya, cuando hablábamos de atribución, claramente hablamos de conversión, pero también entra en juego el tema del abandono. ¿Por qué nuestros clientes abandonan? Y cuando hablo del por qué, no hablo de cuántos, ¿sí? Poder tomar una decisión basándose solamente en una métrica de cuánta gente abandonó, no necesariamente nos está dando la información clara de el por qué. Es realmente el motivo de que quizás una ad, una publicidad o un cambio, el hecho de que una persona complete o no complete un proceso o envíe un formulario simplemente en una landing page, no lo sabemos. Y acá es donde empezamos a hablar de los riesgos, ¿no? O sea, el tema de la velocidad, de poder implementar esto rápido, que esto a su vez tenga la usabilidad que nosotros esperamos o la propuesta al menos, nos habla de que no siempre nuestras ideas o los cambios o las nuevas propuestas son aquellas las que mejor impactan dentro de lo que es los clientes. Entonces, si nos vamos a la parte de riesgos, uno puede también tomar un montón o tener un montón de riesgos cuando toma decisiones si la información con la cual está tomando estas decisiones se encuentra de alguna manera sesgada. Un poco siguiendo el ejemplo que estaba diciendo, ¿no?, de la cuantificación versus el por qué. Y acá esto tiene un motivo, es básicamente separar entre lo que son las herramientas de Digital Analytics típicas en Argentina, y me animaría a decir en toda Latinoamérica, la herramienta de Digital Analytics que más se utiliza es Google Analytics, pero Google Analytics no nos va a explicar el por qué. El Google Analytics nos da un montón de información e inclusive un montón de información valiosa, pero no nos puede explicar qué es lo que sucede. Para tratar de dar un ejemplo de la diferencia entre cuántos y el por qué o los motivos que hay por detrás, les quiero mostrar un caso que no tiene que ver con un caso de negocios, ¿sí? Pero sin embargo creo que es uno de los casos más fuertes visualmente a la hora de poder ver qué riesgos hay cuando uno toma las decisiones basadas en información sesgada. Esta imagen del avión que les estoy mostrando es un avión y sobre un estudio que se realizó en la Segunda Guerra Mundial, que ven que tiene un montón de puntitos rojos. Básicamente esto lo que hace es representar el estudio que estaban haciendo las fuerzas aliadas a la hora de
entender si era necesario invertir o cómo era necesario invertir para mejorar las defensas o la estructura de los aviones que estaban volviendo de alguna misión en particular. Y acá lo interesante es de que la primera propuesta fue, ok, si la mayor cantidad de impactos que está recibiendo este avión es sobre estas zonas en particular, blindemos estas zonas, agreguémosle protección, ¿sí? Pero acá es donde justamente hubo un problema. Abraham Wald, que es la persona que está ahí mencionada abajo, un matemático de esa época, lo que les dijo es, están tomando información con información sesgada. ¿El por qué? Porque solamente estaban tomando en cuenta aquellos aviones que tenían la capacidad de volver. Por lo cual, si bien claramente tenían heridos, inclusive muertos, los aviones lograban volver. Lo que no estaban viendo eran dónde estaban recibiendo los impactos o los desperfectos en los aviones que no lograban volver. Entonces, casi uno podría imaginarse que esos desperfectos eran justamente no donde estaban los impactos de bala de los aviones que estaban analizando, sino justamente en todo el resto. ¿A qué voy con esto? Uno cuando no tiene la información completa o no tiene la mirada completa, salvo que tenga algún muestreo estadístico que realmente sea representativo, pero en el mundo digital y en la vida real eso es muy complicado, uno no puede detectar fácilmente cuáles fueron las malas experiencias. Claramente sí va a poder ver cuáles fueron las buenas experiencias, porque es simple, bueno, en el funnel de conversión dice, bueno, entraron 100, terminaron 10, perfecto, esos 10 fueron un claro ejemplo de la buena experiencia. Pero ¿qué pasó con los 90 restantes? Los 90 restantes, si bien los vamos a poder distribuir a través del funnel, o sea, tanto se cayeron en el punto A, tanto en el punto B, tanto en el punto C, ¿cuáles fueron los motivos? ¿Sí? Si algunos que lograron de pasar del punto A al punto B, ¿sí? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales no pasaron X o N cantidad de gente? ¿Sí? E inclusive a nivel de que a medida que vas avanzando dentro de cualquier funnel de conversión, de cualquier proceso digital, es claramente muy importante poder identificar los motivos del por qué, no el cuánto, el por qué, y poder actuar en consecuencia, ¿sí? Entonces, realmente la única manera de estar 100% seguro de los motivos por el cual existen motivos, sea de abandono, sea de falta de conversión, sea de malas experiencias, porque de vuelta trasladémoslo al mundo de los negocios. Si una persona quiere comenzar a interactuar o quiere realizar un proceso y no termina, no alcanza con mandarle solamente un email de, si pensamos, salgamos un minuto del avión y claramente la industria de seguros, pero si pensamos en un ejemplo típico de carrito abandonado, no alcanza mandando un email diciendo, todavía tenés la compra pendiente, no te olvides de hacerlo para aprovechar estos beneficios, porque puede ser que haya una persona que se haya arrepentido o no haya llegado y lo termina haciendo, pero claramente va a haber un montón de otras personas que dicen, yo quise comprar, pero la plataforma no dejó. Entonces, poder identificar el motivo, poder realizar una acción que le dé la solución al cliente y claramente implementar esa solución al 100% de los futuros usuarios o clientes, es el camino, es la única manera. Entonces, ahora sí, introduzco un poco a Andrés. Andrés Fiorotto es el coordinador de transformación digital de Río Uruguay Seguros y muy amablemente nos acompaña para comentar un poco cómo fue la experiencia en Río Uruguay Seguros. Entonces, la primera pregunta que tengo, Andrés, es ¿cómo ha sido y sigue el proceso de transformación digital en Río Uruguay Seguros? Bueno, gracias Diego, un placer estar con ustedes en el día de hoy. Es un proceso que tiene principalmente una arista muy importante que es la del cambio cultural. Nosotros necesitamos hacer, y digo necesitamos en tiempo presente porque es un desafío permanente, hacer un cambio en el mindset al momento de enfrentarnos de cara al cliente. Y es tal cual como vos decís, Diego, nosotros tenemos que tener una mirada muy crítica respecto a qué es lo que disponibilizamos para el cliente. Pero eso
para poder tener esa mirada crítica y poder actuar en consecuencia, no es solamente cuestión de la herramienta que hay y muy buenas, sino también de qué hago con esa información y aquí con quién me doy vuelta y con quién dialogo respecto a esa información. Y ahí es donde viene también el gran desafío que tenemos nosotros en un proceso de transformación digital, que más bien es un proceso de transformación cultural, que hace que seamos más digitales. Yo, por ejemplo, ayer justo teníamos una charla en una universidad respecto a temas parecidos a este, y una de las cosas de las que hablábamos era de agradecer a aquel cliente que se toma el trabajo de quejarse por algo, porque la gran mayoría no se queja y simplemente se va. El que se queja es aquel que tiene algún interés de que recambiemos algo en función de su experiencia. Pero la gran mayoría, quienes viven una mala experiencia de cliente o de usuario con nuestras plataformas, sencillamente se va y no nos cuenta el por qué se fue. Totalmente. Sí. Sí, ahí, perdóname que te interrumpa, Sí, pero claro. claramente se me abren un montón de interrogantes. Y el primero es, el que se va es a dónde se va. Seguramente es a la competencia. Y la verdad, no sé si me preocupa, a mí me preocupa que que se fue, aun cuando no se haya ido a ningún lado, o aun cuando diga, ¿sabes qué? No me voy a asegurar con nadie, qué sé yo, o sea, puede irse a cualquier lado, pero me preocupa sobradamente que se vayan. Ahora, la ventaja que hoy tenemos tecnológicamente hablando, con herramientas como TLIF, que es lo que hemos implementado nosotros a través de Bismart, es que el cliente nos puede empezar a hablar aun cuando no tenga intención de hablarnos. Yo vengo del palo de la comunicación, estudié mucho tiempo al respecto y trabajé mucho en el tema, ahora en la digitalización, ¿no? Y siempre hablamos de la metacomunicación y de la paracomunicación. La teoría de la comunicación habla que es imposible no comunicar. Todos comunicamos algo desde la forma en la que nos vestimos hasta cómo nos paramos frente a una cámara como en este momento. El cliente también nos comunica cosas. ¿Cómo nos comunica cosas? Y en este caso, por ejemplo, con la forma con la que interactúa con nuestras plataformas. Y eso es un poco lo que estamos empezando a estudiar ahora, de decir, bueno, a ver, yo dispongo al cliente una plataforma que entiendo es lo mejor que me sale para poder interactuar con ese cliente. Ahora, el cliente puede tener una idea totalmente distinta a la nuestra, y ahí es donde entra en juego la cultura. ¿Por qué? Porque las herramientas de analíticas, que vos bien decís, Google nos da cantidad, pero lo que estamos apuntando hoy es herramientas que nos den calidad de información. Es a esta cuestión de decir, bueno, ¿dónde el cliente se perdió? ¿En qué partes fui confuso con mi mensaje? ¿En qué parte fui poco amigable al momento de pedir un dato? Toda esa información y todas esas sesiones que van quedando alojadas y que uno las estudia para poder mejorar, hacen que nosotros tengamos un diálogo, una paracomunicación o una metacomunicación con el cliente. El cliente no nos dijo ni una palabra, pero en sus movimientos de mouse, en sus toques de pantalla, sí nos dijo, y nos dijo mucho. Y quizás también lo perdimos al cliente, pero aprendimos de ese cliente que se fue para que no se nos sigan yendo. Ahora, cuando yo me doy vuelta y como decía hoy, cuando me doy vuelta y voy con esa información hacia un equipo de desarrollo o hacia un área de negocios, ahí la cultura tiene que estar lo suficientemente aceitada en cuanto a la maleabilidad, a abrir la cabeza, a ser flexibles para poder decir, bueno, ¿saben qué? Esto que acabamos de lanzar ayer, resulta que hay que cambiarlo entero. Sí, la sí, parte totalmente. más complicada que, no sé, que estamos atravesando, creo que todos, en este proceso tan vertiginoso que, a ver, de transformación cultural, de transformación digital no se habla ahora en 2020, se viene hablando hace un montón, pero desde marzo hasta acá, la aceleración de todo esto nos puso ante un vértigo tremendo. Bueno, en el medio de ese vértigo, encima, debemos convencernos y convencer que hay una forma diferente de encarar las cosas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, acá habíamos hablado un poco también de canal de comunicación, de multichannel, omnichannel. ¿Querés contar un poco cómo fue esta parte del proceso? Sí, porque pasamos por ambos. Nosotros como creo que la mayoría, o le ha pasado a muchos, lo primero que hicimos cuando empezamos a decir seamos digitales, hace varios años ya, fue abrir tantos canales de comunicación como sean posibles. Y era una estrategia netamente multicanal. Bueno, abro redes sociales, pongo en la línea WhatsApp, abro, pero resulta que después nadie se preocupó mucho por la calidad de la experiencia del cliente en cada uno de esos canales y por la interconexión entre los canales.
Entonces, a ver, de a poco nos empezamos a dar cuenta que era altamente frustrante para el cliente que de repente llamara por teléfono y tuviera una experiencia muy diferente a que si se conectaba por una red social, en tiempos de respuesta, en calidad de la respuesta, en todo. Y también en la interconexión de los canales, porque también un cliente hoy un cliente es omnicanal en el sentido de que arranca una charla por teléfono y te la sigue por redes sociales y te la cierra capaz en persona. Y que cada vez que el cliente encara un canal le estemos preguntando lo mismo que ya le preguntaron antes es altísimamente frustrante. El cliente siente que pierde tiempo, siente que no es tenido en cuenta, que es un número. Entonces, esa interconexión que se ve en la gráfica de la omnicanalidad es también parte de todo esto. No es solo la experiencia digital de ser prácticos y ágiles, sino también decir, che, mirá qué bueno, mandé un mensaje de WhatsApp, conté un problema, pero después cuando continué la comunicación no sé, por un mail, ya sabían de qué venía mi caso y continué con la evolución del caso y no sentir la sensación de tener que arrancar de cero. Excelente. Y entiendo que todo este cambio cultural en lo que es la canalidad impacta también en los sistemas internos de Río Uruguay, por ejemplo el CRM, ¿no es cierto? Impacta, es que el CRM es el pilar para esto. Digamos, cada interacción con el cliente debe quedar asentada en el CRM. Y ahí volvemos al cambio cultural. Si a quien tengo de cara al cliente no lo convenzo en su cultura de que es una oportunidad imperdible, invaluable, para capturar información, para aprender del cliente, para asentar lo que le pasa al cliente, para que su compañero o compañera continúe con esa transacción o esa atención, sea el canal que fuera, me estoy perdiendo lo más rico que tiene el CRM. Totalmente, Pero el totalmente. CRM solo no hace eso, hay que No, no, alimentarlo. no, no, no. A Y ver, ahí viene la cultura, ¿no? totalmente, no, no, a ver, acá estoy 100% de acuerdo con vos y claramente no importa. Yo, cliente de Río Uruguay Seguros, no me importa si me atendió Andrés, no me importa si me atendió Diego, Claudia, Daniela o quien fuese. Digamos, claramente lo que nos importa es que, perdón, es que sonó el teléfono, cosas de no estar acostumbrados. Les decía que no importa quién te atiende, o sea, yo cliente quiero que claramente me atienda Río Uruguay Seguros con toda la información que ya le di en el pasado y le estoy dando en el presente, sumada a la anterior sin tener que volverlo a explicar. No, imagínate, Diego, lo complejo cuando estás hablando de un siniestro. Porque Bueno, una cosa es la venta, donde decís, bueno, es un proceso relativamente feliz. Imagínate la misma situación cuando tenemos un siniestro en el medio. Entonces, sí, ¿qué tan cuidadosos tenemos que ser en eso? sí, totalmente. Ok, todo esto claramente desarrollado y pensado en un proyecto Agile. Bueno, ahí viene la cuestión, la agilidad en esto es clave. Y sobre todo el trabajar con el concepto del MVP que para nosotros es clave. No podemos seguir pensando en proyectos monstruosos de meses de desarrollo sobre la base de supuestos. Cuando te acordás, no sé, vos te acordás, digo, cuando empezamos a hablar con vos de Tilif, hablábamos de Sí. terminar con los supuestos. No podemos seguir construyendo experiencias de cliente partiendo de la base de lo que yo supongo que al cliente le va a pasar. Es una No, locura. porque el yo creo es el yo creo de Andrés, de vuelta, es el yo creo de Diego, es el yo creo de sistemas, es el yo creo de seguridad informática, el yo creo del producto, que obviamente eso después si querés lo explicamos mejor, pero es el técnico dentro de seguros, es el líder del producto, es el yo creo de un montón de gente que a la larga genera algo, uno trata de generar un journey que después no se cumple, o sea, los clientes Pero hacen absolutamente. lo Hacen lo que que quieren. quieren, No, y como no quieren. solo eso. El cliente no se comporta igual hoy que hace un par de meses atrás. O sea, ni siquiera podemos agarrarnos del comportamiento de un segmento de cliente y pensar que eso va a ser así para siempre. Totalmente. Porque también el cliente va evolucionando y prueba cosas, más en un contexto de pandemia. Empezó a probar cosas de la digitalización que le gustaron y ya de repente no es el mismo cliente hoy que el diciembre del 2019. No, no, Entonces, no, claro. y ponemos un ejemplo que vos lo viviste, Diego, en persona, y bueno, acá tenemos esa imagen, ¿no? Acá. Uno puede pensar una cosa, yo diseño una cosa y el cliente va por donde quiere, y el cliente te Sí, corta camino, y si yo no estoy dispuesto a romper esa vereda y armarla de vuelta en función de lo que el cliente busca, el cliente sencillamente va a dejar de pasar por ahí.
y habré construido una plaza totalmente inútil. Ahora, el ejemplo que les quería dar, que me parece muy interesante, y vos fuiste partícipe, digo, nosotros, y que parte esto de la no agilidad, y digo, parto de nuestra propia crítica, porque me parece muy interesante cuando uno cuenta las malas. Las buenas las contamos todos y somos todos felices, pero las malas son las que nos dejan enseñanzas. Nosotros pasamos un montón de tiempo, la gente, nosotros me incluyo, no fui yo, pero la gente del sistema pasó un montón de tiempo desarrollando un cotizador para embarcaciones. Uy, pero eso lo vamos a hablar después, no te Bueno, adelantes. dale, listo. Genial, pero tenelo ahí. Hablarlo al último. Listo, dale, me encantó. Como tema puntual, pero ténganlo, todos que nos están escuchando, es un tema muy interesante. El tema cotizador, que creo que es de embarcación. La frutilla del postre de la charla. Bueno, y acá esta gráfica a mí me encanta, porque sí tiene mucho que ver con esto, sin caer en ningún ejemplo, con esto de dejar de hablar de supuestos y de romper los moldes y de romper los paradigmas. Eso que vemos atrás, la imagen de los 3 chicos que están atrás, es mi representación, lo que yo me imagino la representación de las mesas de desarrollo o de los equipos de desarrollo, generalmente integrados en su mayoría por gente del sistema, ¿sí? Y la nenita de acá adelante es el negocio. Y nos hemos cansado de fracasar por planificar plataformas de cara al cliente sin tener en cuenta a la gente del negocio. Y la gente del negocio se enteraba lo último, cuando ya estaba el cotizador desarrollado, cuando ya estaba la plataforma de atención desarrollada. O sea, hoy por hoy, las mesas, y es algo que sí estamos, y es una causa que me cargué al hombro en mi área, hoy las mesas de desarrollo tienen que tener una horizontalidad y una amplitud lo suficientemente grande como para escuchar a todas las voces. Y eso es algo que aprendí en charlas que he tenido en empresas muy interesantes de transformación digital. La solución en materia de digitalización puede estar en el último rincón de la empresa, en la persona menos esperada, porque a veces no se trata del conocimiento técnico, sino se trata del espíritu y de la visión que se tiene respecto de lo que un cliente puede llegar a demandar. Y eso a veces, ¿sabes quién lo tiene? La telefonista. Sí. ¿Quién está de cara al cliente o el telefonista? ¿Quién está de cara al cliente hoy? Bueno, es lo que vos dijiste, ¿no? Traerte la voz del cliente bajo el brazo, o sea, vos lo dijiste, la telefonista, pero traerte la voz del cliente bajo el brazo, y ahora, bueno, en este caso sos vos, pero en realidad deberían ser un montón de gente en las diferentes empresas, poderte traer la voz del cliente, al menos quizás no explícita, pero sí implícita. Hizo esto, hizo aquello, no hizo tal cosa que esperábamos que haga. Claramente es algo que hay que darlo vuelta, tirarlo arriba de la mesa y que cada mesa tenga esos datos para poder discutir de cómo mejorar el proceso. Me parece claramente fundamental. Si no, siempre van a ser esos, en esta imagen, 3 cerebritos que están atrás y no tomando en cuenta el cuarto y no a partir del 4, que son los clientes, ¿no? O sea, que quizás sería bueno arrancar al revés. Digo, de hecho, nos estamos planteando arrancar al revés. Empecemos por hablar con el cliente y a partir de ahí hagamos el desarrollo. Totalmente. O sea, a veces hasta y una cosita, Diego, hemos creado productos de seguro mirándonos el ombligo. Y a lo último el cliente preguntó, che, ¿a vos te servirá esta cobertura? ¿No es cierto? Por eso vuelvo a lo que hablaba al principio, cambio cultural, sí. Más aún junto con la herramienta. Sí. Digamos, no es que claramente las herramientas bien utilizadas son materia prima de trabajo, ¿sí? O parte de, pero todo lo demás sigue estando atrás de la gente ahora, iba a decir negocios, pero en realidad debe estar atrás del 100% de la gente que integra cualquier toma de decisión y cualquier proyecto o el avance sobre un proyecto en particular. Hay que empoderar, Diego, que es lo que se viene hablando. Venimos hablando mucho de empoderar en nuestra sociedad. Bueno, eso tranquilamente traslada al negocio. Nosotros tenemos gente con una enorme capacidad, quizás, seguro que cualquier empresa tiene una gente con una enorme capacidad y con grandes ideas y con contacto con la calle, con lo que le pasa al cliente, y no la estamos empoderando para que opinen esas mesas como que vemos en la imagen. Claro, exactamente. Bueno, y en base a eso, quiero hacerte un par de preguntas. Son cortitas. Sí. Obviamente,
yo participé en todo este proyecto, pero creo que es mucho más rico para todos que lo cuente la persona que está detrás, que está consiguiendo estos nuevos datos, esta nueva información cualitativa que claramente empodera, como, digamos, parafraseándote, la voz del cliente, que creo que es fundamental. Antes de empezar en la primera pregunta, solamente hago una pequeñísima aclaración. En el código QR que ven en pantalla, pueden escanearlo y acceder directamente a la información de esta plataforma, esta herramienta TILIF que mencionó Andrés y que estamos trabajando en conjunto desde ya hace un tiempo. Habiendo dicho esto, la pregunta es, ¿cuáles han sido los resultados de aplicar estas herramientas? Yo voy a pasar el slide y contanos vos un poco, Andrés, porque claramente fueron los resultados que yo te presenté y sí, lo que me gusta es que cuando vos lo contás, ¿no? Va a decir, pucha, esto es lo que está pasando, y no tanto desde el punto de vista técnico, porque el punto de vista técnico está bueno, pero desde el punto de vista de usuario de la información ahora, creo que es genial cuando vos lo contás de esa manera, ¿no? Es decir, bueno, yo te presento esto, ¿y vos qué decís? Bueno, sí, este es el ejemplo, un hermoso ejemplo de nuestro producto de salud para salud FEM, salud para la mujer, y la verdad que acá fue una de las etapas donde empezamos a descubrir que realmente no sabíamos nada. No, bueno, no sé si me animaría tanto, pero está No, bueno. sí, obvio. No, pero la verdad es que volvemos al caso del supuesto. A ver, vos, Diego, sabrás explicar más algunas cuestiones técnicas que tengan que ver con lo que estamos viendo acá. Dale, Pero, dale, por si querés ejemplo, explico eso y en base a dale, y yo te eso. cuento lo que nos pasó a nosotros con esa situación. Excelente, bien. Acá básicamente son dos tipos de análisis realizados sobre una misma plataforma, en este caso es una plataforma de un único paso, en sí es una landing page, que incluye un formulario donde las personas que acceden o quieren acceder a ese seguro e información adicional pueden interactuar. Esta landing, yo no hice una captura de pantalla de la landing en sí, pero sí sobre una parte que es fundamental, que es justamente, acá se ve claramente una señora embarazada con un montón de puntitos azules y al lado datos que parecerían ser nombres de un formulario, que de hecho lo son. En la imagen de la izquierda, lo que pueden ver básicamente son los clics o pulsaciones que las personas realizaron sobre una imagen. Esa imagen, o sea, la intención, si vos estás haciendo clic sobre una imagen, claramente es ampliar la información sobre ese tema puntual, ¿sí? Y lo que es el formulario, lo que está mostrando es el promedio de repeticiones que una persona tuvo que realizar para completar exitosamente un campo, ¿sí? Lo cual pueden ver que, por ejemplo, el nombre 1.3, el apellido prácticamente ninguno, el promedio da 0 tirando a 0, el email tuvo, ¿sí? Tuvo bastantes, sin embargo, cuando llegamos a la parte de teléfono, claramente estamos viendo en el área, en este caso, o sea, es la característica interurbana, un 4.6 veces de completitud. Si lo pensamos, o sea, o lo comparamos con el email, claramente 4.6 no es mucho, pero piensen en el tipo de datos que una persona tiene que completar. Escribir el email, sea en un desktop, quizás sea más sencillo, pero hoy mucha gente, y cada vez más, en proporción, se deben estar más o menos 70, 75 contra 20, 25, 25, 30, perdón, que van del lado de mobile que de desktop. Entonces, en completar a veces el email, muchas veces en el teclado virtual de los equipos móviles es más complicado y claramente hacer alfanumérico se cometen o se pueden cometer más errores. En cambio, el área estamos hablando de, nada, 3, 4 números a los números, ¿sí? Por lo cual, dejo a Andrés con esto para que nos cuente un poco él, es interacción sobre imágenes, esperando mayor información, como así también repetición en lo que es datos de formulario. Bueno, acá lo que nos pasó fue claramente que uno da por sentado, y acá volvemos a los supuestos, que la gente sabe ciertas cosas de antemano y en realidad la gente necesita mucho más bajada a tierra de parte de ciertas plataformas. Lo que ustedes están viendo ahí
la imagen de la mujer embarazada representa que justamente nuestro seguro de salud para la mujer incluye o permite o tiene una cobertura frente a intervenciones quirúrgicas que tengan que ver con el aparato reproductor y situaciones de parto. Ahora, evidentemente no estamos siendo lo suficientemente comunicativos respecto a qué exactamente nos referíamos con esto. Digo, el periodo de carencia, que es el periodo entre que contratás el seguro y que empieza la cobertura realmente, porque había muchas mujeres, por ejemplo, que nos preguntaban, bueno, pero si yo me embarazo el mes que viene, ¿ya estoy cubierta? ¿O cuándo empieza a cubrirme esto? Y si ya estoy embarazada, ¿qué pasa al contratar este seguro? Bueno, ¿qué pasó? Este icono que ustedes ven en pantalla, el de la mujer embarazada, no hacía nada. Simplemente era un icono que era a modo de diseño gráfico. Un diseño gráfico puso el icono, puso el texto debajo, y con eso creíamos de que la gente iba a estar totalmente segura de lo que estaba contratando. Lo que ustedes están viendo en pantalla son justamente la intención de toda la gente que estuvo entrando en ese lugar de cliquear o de tocar en esa imagen esperando que le contáramos algo más. O sea, que se abriera una ventana o un video o algo que explicara exactamente a qué nos referíamos con intervenciones quirúrgicas y parto. Como no le contábamos nada, esto terminaba en que en el abandono, la gente no entendía de qué se trataba, no sé si exactamente lo que voy a contratar es lo que me sirve, por lo tanto ni siquiera te dejo los datos. Conocer esto, imagínense lo que hablamos hoy al principio, ¿cuánta de esta gente, se imaginan cuánta de esta gente nos llamó para comentarnos esto? Cero. ¿Quién se va a preocupar de levantar un teléfono, escribir un mail para decir, che, vos sabés que en tu landing page tal cosa? No. Ahora, gracias a este tipo de análisis podemos tener, y acá esto es la gente hablándonos, todos esos puntitos de la gente que nos está diciendo, che, estoy queriendo saber más y me está contando poco. Con Totalmente. respecto al teléfono, también, nosotros cuando, el campo móvil área, el campo móvil, son campos que no tienen demasiado secreto, demasiada diferencia con lo que vemos en cualquier página web o cualquier landing page. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que realmente la gente no tiene muy en claro qué se completa cuando hay que poner el área y qué se completa cuando hay que poner el número del teléfono, considerando que en el celular ya el 15 no hay que ponerlo, el 0 tampoco, todas esas condiciones particulares que tiene la telefonía celular, que yo digo, ahora pienso, ¿para qué ponemos el 15 si nunca se usa el 15? No se usa, pero bueno. Bueno, cuestión es que la gente completa con el 15 y eso hace, como la plataforma nuestra tiene un validador, la landing page valida que el teléfono celular esté bien escrito, permanentemente la gente al completar el teléfono celular rebota porque la web les dice, no, está mal escrito. Y es muy gracioso ver los intentos que hace la gente en tratar de completarlo bien, algo que para nosotros en nuestra suposición era súper simple y nos dimos cuenta de que no es para nada simple. Y esto también es motivo de no venta. Sí. Antes, cuando solamente medíamos la métrica, decíamos, bueno, listo, perdimos tantas ventas. Hoy entendemos que quizás perdimos venta por cosas tan tontas como que alguien no pudo completar su número de teléfono. Totalmente, totalmente. Bueno, estaba chequeando el reloj y veo que nos estamos pasando, Sí. así que voy a acelerar un poquito. Acá te hago dos preguntas. Individualización, cuando hablamos del 100% de poder analizar el 100% de los casos y qué acciones se han realizado. Yo, si me permitís, voy a comentar muy rápido esto y después te paso el tema de la frutilla del postre, que claramente es el cotizador de embarcaciones, que es algo más que interesante. Esta plataforma, un poco siguiendo el caso de móvil y mobilaria, como estaba comentando Andrés, nos permitió definir eventos personalizados. Un evento de abandono personalizado. O sea, básicamente lo que decimos es, ¿quién abandona? Es realmente, o sea, desde el punto de vista de Digital Analytics, toda persona que entró y se fue es un abandono, ¿sí? O sea, que no llegó a la página de agradecimiento o de fin del proceso. Digital Analytics te va a decir que el 100% de esos casos son abandono. Sin embargo, desde el punto de vista de negocios, consideramos que abandono es toda aquella persona que intentó interactuar y no pudo, ¿sí? Para nosotros ese es el abandono, vamos a decir, más valioso, ¿sí? Es el abandono por el cual tenemos que trabajar. La mala experiencia o justamente el golpe que un cliente se da cuando quiere saber más, quiere preguntar más y no puede, ¿sí? Por lo cual, definir e individualizar, cada uno de los clientes capturando la información, permite que, Andrés, permite... Y sí, permite justamente poder hacer acciones de remarketing y poder Exacto.
trabajar con ese cliente para acompañarlo, que el final de ese recorrido sea el mejor para los dos, que es el cliente contratando, ¿no? Sí. O cerrando su operatoria. O lo que hablábamos, ¿no? De los cambios que se realizaron sobre el ejemplo anterior de SaludFem, donde se les dice, mirá, tenés que completar el teléfono de esta manera y de esta manera. Y eso se vio en una disminución más que interesante. Y acá, técnicamente correcto, políticamente incorrecto. Contá el caso de cotizador de embarcaciones, que me parece increíble. Lo corto súper cortito porque para no excedernos, pasó el equipo de desarrollo mucho tiempo desarrollando un cotizador de embarcaciones, todo en base a supuestos y en base a su propio criterio. Cuando lo ponemos en marcha al cotizador, empezamos a notar de que no generamos un solo prospecto. Tenía campaña, tenía todo lo que tenía que tener como para que el cotizador funcionase, y sin embargo nadie completaba los datos. No es que no completaban los datos, sino que no llegaban a generarse prospectos. Cuando vemos en TILIF qué pasa con el cotizador de embarcaciones, nos dimos cuenta que, como verán ustedes ahí en el valor de la derecha, ¿sí? La gente pasaba 9,6 segundos en promedio intentando completar el valor de el campo en el que le preguntamos el valor de el casco de la lancha, que sería como la carrocería de la lancha. Porque sencillamente la gente no lo sabía. No sabe cuánto vale el casco. Y abajo, fíjense que está el valor del motor, que también le preguntamos cuánto vale el motor de tu lancha, y la gente pasaba 6 segundos pensando, ¿y cuánto vale el motor de mi lancha? Sencillamente nosotros cometimos el error de creer de que una persona que quería contratar un seguro de embarcación sabía cómo cotizar un seguro de embarcación. Exacto. Por eso técnicamente correcto, ¿no? Técnicamente correcto, porque necesitamos esos datos para poder cotizar, pero políticamente incorrecto porque la gente no los tiene. No lo sabe. Finalmente, duró 3 días el cotizador. Demoró 6 meses en desarrollarse, duró 3 días en producción. Lo sacamos y pusimos un formulario de contacto. Simple, nombre, apellido, y eso empezó a convertir rápidamente. Ahora, si hubiéramos arrancado al revés, acá el caso que hablamos hoy, arrancar por el cliente, ¿qué pasa si hubiéramos puesto un cotizador basado en un formulario de Google, lo más básico que se les ocurra, re simple, re chiquitito, y empezamos a aprender de eso, si el cliente estaba dispuesto o no, para finalmente ir al producto final, que también forma parte de esto, equivocarnos chico y equivocarnos barato, equivocarnos rápido y equivocarnos barato, digo yo. Es lo que no hicimos acá. Y por eso quería poner este ejemplo que me pareció súper interesante, de que TILIF nos permitió descubrir por qué, porque si no nos hubiéramos quedado con datos que simplemente la gente, y habíamos pensado, ¿sabes qué? Y la gente no le interesa el seguro de embarcaciones. No, le interesaba, pero estábamos poniendo una plataforma tremendamente complicada para poder concretar la venta con nosotros. Bueno, pero lo importante es que en 3 días pudieron tomar la decisión de sacarlo, poner una landing y empezar a convertir. Sí, lo que no estaban tan contentos son los desarrolladores que pasaron 6 meses haciendo. No. Pero bueno, la decisión, el cambio de timón del negocio, por suerte fue a tiempo porque ¿sabes qué hubiera pasado, Diego? Hubiéramos perdido la temporada de verano, porque es un seguro estacional, que se empieza a contratar en noviembre y ya para febrero nadie se acuerda. Entonces, si hubiéramos estado dependiendo de adivinar por qué eso no pasaba, perdíamos la temporada. Fíjate todo lo que está en juego a veces, simplemente por no estar dispuesto a hacer ese círculo de planifico, ejecuto, reviso y vuelvo a planificar. El reviso es importantísimo. Bien, últimamente me queda próximos pasos, y con esto ya podemos dar un poco el cierre de esta presentación que tan amablemente nos acompañaste. Y mirá, lo que viene ahora básicamente es terminar de tener a TILIF en todas las plataformas digitales que tengamos a disposición del cliente. Tenemos desafíos muy grandes por delante porque nos van a llevar a replantearnos cosas como con las embarcaciones. Necesitamos nosotros tener una mirada muy profunda a partir de ahora y un equipo muy ágil en lo que tiene que ver con la adaptación. O sea, lo que viene ahora es un proceso, creo yo, de transformación permanente, donde vamos a estar a mejora continua, donde vamos a estar, entiendo, con un trabajo muy fuerte en cuanto a analizar la calidad de lo que estamos poniendo a disposición del cliente y de reformularlo permanentemente. Creo que lo que viene es lo más desafiante, ¿no? Sí, claramente, digamos, pero a mí me parece lo más interesante de todo este proyecto es, por un lado, la agilidad y predisposición de toda la empresa, ¿no? Porque
vos lo mencionaste al principio, es muy importante el cambio cultural y que ese cambio no sea solamente en una mesa, sino que surja desde el presidente hacia abajo, que busque entender, que acepte estos desafíos, y muchas veces es quizás una mala experiencia interna, ¿no? Porque claramente 6 meses para desarrollar algo que después se tira a los 3 días, claramente para los desarrolladores es un tema, no lo digo que no, pero el poder aceptar y poder incorporar esta información permanentemente para tener este proceso de mejora continua me parece fundamental. No, hay una cosa que no la voy a poder explicar lamentablemente por una cuestión de tiempo, pero estamos haciendo un cambio muy profundo a nivel organizacional en función de todo esto. O sea, esto no es solo pongo la herramienta, analizo, me doy vuelta y discuto. Estamos haciendo un cambio realmente profundo en la empresa, al punto que estamos hablando ya de una nueva empresa concebida a partir de todo esto que estamos hablando. O sea, prácticamente refundacional lo que está ocurriendo. Y eso creo que también es parte de lo que se viene y es parte de lo que de alguna manera debemos plantearnos al momento de encarar un proceso de transformación digital. Si nuestra estructura, si nuestra organización, si nuestro mindset está a la altura del cambio que queremos hacer y estar dispuesto a hacerlos. Excelente, excelente. Bueno, y de mi parte agradecido por poder participar al menos en estas pequeñas cosas, darnos el lugar, darle el lugar a BSmart, y desde ya, muchas gracias, Andrés, por toda tu participación, compartir la experiencia que me parece riquísima. Muchísimas gracias. Al contrario.